En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café Café, el momento del buen gusto. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches. Parla, porque hablando nos entendemos. En el día de hoy, aquí en el Hotel Radisson, al sur de la ciudad de Cali, en un ambiente encantador como corresponde a esta maravillosa ciudad que, como decían mis antiguos, nació de una sonrisa de Dios sobre la tierra. Aquí estamos, hoy con un invitado que seguramente va a llamar la atención de ustedes porque se trata de un personaje con un alto nivel de formación académica, pero con un exquisito nivel de sensibilidad social, y esto es determinante. Se trata de una persona que es administrador de empresas, es contador público, tiene especializaciones en diferentes áreas y tiene la condición de ser magíster en administración de negocios de la Universidad de Phoenix en Arizona. Hoy se desempeña en nuestro medio, en su medio, como representante a la Cámara y tiene la condición de ser copresidente de la Comisión de Paz, entre otras tareas que cumple en el Congreso de la República. Se trata de Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Bienvenido, Juan Carlos. Jaime, muchas gracias, encantado de estar entrando a los hogares de los vallecaucanos, de toda la gente del suroccidente colombiano, a través de tu programa. Qué bueno poder hablar. Porque hablando nos entendemos. Sí. Y resulta que tenemos allí precisamente la mejor razón para la misión que usted cumple en el Congreso de la República. Usted es sevillano. Efectivamente, yo nací en Sevilla, Valle, hace 48 años. Bueno, está jovencito. Sí, señor. Claro, todo el que tiene la edad mía está entero. Y si tiene menos, con mayor razón. Pues Juan Carlos, vamos a conversar en principio un poco acerca de lo que está pasando con los temas del desarrollo, de entendimiento que se viene produciendo entre el grupo reconocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional, el Estado colombiano, representado por el presidente Santos, que es el único que está facultado para manejar los temas de paz. Así es. En principio, ¿usted qué está sintiendo con ese proceso que se viene adelantando en La Habana? Yo siento mucho optimismo de que ese proceso va a salir adelante. Es distinto a todos los procesos anteriores en que arrancó con un acuerdo general firmado el 26 de agosto del año pasado, donde le pone un marco conceptual, temático mejor, a qué se va a debatir allí. O sea, no es una agenda abierta, sino una agenda cerrada con 5 o 6 temas que se acordaron a abordar. Y 2, coincide ese inicio de conversaciones con el reconocimiento a través del acto legislativo que en Colombia hay conflicto armado interno. Entonces, esos 2 elementos hacen este proceso distinto a todos los procesos anteriores. El papel de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en este quehacer, ¿a qué se remite? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pueden hacer? Usted es copresidente, sí, con 3 representantes con 3 más. colegas más. ¿Qué son quiénes? Iván Cepeda del Polo Democrático, Ángela Robledo del Partido Verde y Joaquín Camelo del Partido Liberal. Eso inicialmente le da una connotación muy importante a esa comisión, con esa pluralidad y ese pluripartidismo allí presente, hace que no sea solo un reclamo que haga la izquierda, que no sea un reclamo que alguien pueda decir que es un mandado que le está haciendo al gobierno, sino que por supuesto esa condición de pluripartidismo ha sido tal vez de lo más importante en sus comienzos. Uno podría pensar como desprevenido televidente que poner 4 presidentes simultáneos para una comisión
no constitucional, estaría como llamando a, no, es que aquí les damos contentillo a todos, ¿no podría verse así? Es posible, nosotros llegamos a esa figura porque había un interés legítimo del Iván Cepeda, por ejemplo, para ser presidente, pero había un interés legítimo mío también para ser presidente. Y pues gozamos de buen aprecio por parte de varios de los colegas. Ellos dijeron, lo mejor es hacer entonces una presidencia colegiada. Y allí hubo interés en su momento de los dos partidos adicionales que he nombrado, el Partido Liberal y el Partido Verde, y terminamos conformando esa comisión y de igual manera fue copiado esa figura, digamos, por el Senado de la República, que tiene una copresidencia parecida. El presidente, que es el que en últimas para esta fase del proceso va determinando los actores en los entendimientos o en las conversaciones para superar el conflicto con la FARC, que es lo que está ocurriendo en La Habana, ¿no le ha dado aún protagonismo a la Comisión de Paz de la Cámara? No, el presidente seguramente piensa, si lo entendemos, que el momento nuestro debe ser cuando haya acuerdo para que como legislativo implementemos los proyectos de ley o proyectos de acuerdo de acto legislativo que sean necesarios. Pero justamente por eso nosotros decidimos ser actores importantes del proceso, actores válidos antes de, y empezamos a ir a las regiones y fuimos a Europa y nos reunimos con colombianos en el exterior y hemos hecho teleconferencias con colombianos en Nueva York y hemos hecho mucha participación de los colombianos para que esas ideas de los colombianos lleguen a la mesa de diálogo en La Habana. Precisamente ese es un tema que pienso yo el televidente común y corriente, Juan Pueblo, quisiera saber. Si en este momento lo que está ocurriendo es acto legislativo número 1 de 2012, reconoce que hay un conflicto armado en Colombia, reconoce unos componentes de lo que se llama justicia transicional, que no es impunidad, por supuesto, sino mecanismos para hacer un tránsito en la transición de conflicto a posconflicto, de guerra a paz. Perfecto. Eso está pasando. Ustedes allí van a jugar un papel muy importante, pero antes de eso que están haciendo con relación a recoger las propuestas, yo soy un ciudadano común y corriente y yo tengo una propuesta para que mi gobierno la considere, ¿eso sí puede ocurrir? Claro que sí, a lo mejor ha faltado mayor dinámica y mayor pedagogía por parte del gobierno nacional para comunicar eso a la gente, pero por supuesto que en las alcaldías se está entregando un formato, en la página web de la Alta Consejería para la Paz está un formato donde uno puede diligenciarlo y hacer cualquier propuesta. Está el si es por correo físico, está el porte pagado a través de la empresa 472, la empresa estatal de correos, y esa inquietud del colombiano llega a La Habana y allá es estudiada por ambas partes en la mesa. Bueno, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, oriundo de Sevilla, hoy en Parla, porque hablando nos entendemos. Ya volvemos. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Y continuamos en este diálogo con Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Juan Carlos, ¿usted qué ha hecho en favor del proceso de paz, siendo que es copresidente de esa comisión? Pero hechos concretos, no discurso, no es que nosotros propendemos, no, he hecho esto. ¿Qué podría mostrarle a la comunidad vallecaucana? Nosotros acordamos como copresidentes de la Comisión de Paz ir a darle la palabra a aquellos colombianos de los extramuros, de las ciudades más lejanas, de la gente que nunca le habían dado la palabra. Pero no solo le dimos la palabra, sino que dejamos que ellos tal cual lo expresaran por escrito, ese documento tal cual, sin edición nuestra, sin interpretación nuestra, sin interpretación de ningún doctor, de ningún profesional,
tal cual llegara a La Habana. Eso lo hemos hecho en 20 ciudades del país. Hicimos una primera ronda con los temas agrarios de participación en política. Ya hicimos llegar esa información a La Habana, salieron unos 8 o 10 tomos de toda esa información, se empastó en 2 juegos y se entregó a los embajadores de Cuba y de Noruega para que ellos lo hicieran llegar a la mesa de diálogo en La Habana. ¿Y ustedes lo enviaron y qué? ¿Allá lo cogieron para trancar puertas o ese material ha servido realmente al contenido de las conversaciones que se vienen adelantando en La Habana? A decir verdad, ese primer ejercicio lo hicimos con cierto grado de escepticismo. Nosotros teníamos que mostrarnos muy optimistas sobre el tema, pero al nivel interno decíamos, era un ensayo-error. Pues el ensayo-error salió formidable porque tanto los voceros plenipotenciarios de la guerrilla como los plenipotenciarios del gobierno le dieron muy buen recibo a esa información, la leyeron, tienen 2 equipos grandes leyendo esa información y posteriormente, cuando salió el primer acuerdo en el tema agrario, hubo reconocimiento para las labores del Congreso en esas mesas regionales, diciendo que muchas de las ideas que aportó la gente en Villavicencio, en Montería, en Cincelejo, en Pasto, en Florencia, en Popayán, habían sido tenidos en cuenta y estaban ahí inmersos. Ustedes estuvieron en 20 ciudades capitales recaudando las propuestas para los diálogos de paz que hacían los ciudadanos comunes y corrientes en esas ciudades. Hicimos una primera ronda de 9 o 10 ciudades donde alcanzamos a tener cerca de más de 3.000 personas presentes que representaban 1.500 agremiaciones, asociaciones de campesinos, de usuarios, de víctimas, y en la segunda ronda sucedió un fenómeno parecido. Ya incluimos ciudades como Cali, como Quibdó, como Neiva, como Ibagué, y ese está a punto de ser enviado ahora a La Habana, ese último trabajo sobre el tema de víctimas. O sea que han ido avanzando al ritmo de los contenidos temáticos que se están tramitando en La Habana. Sí, claro, hemos querido, para no crearle falsas expectativas a la gente, es decirle, mire, el aporte oportuno hoy de usted como colombiano residente en esta ciudad es que haga un aporte sobre el tema agrario, sobre el tema político, dijimos en el año anterior. Y en esta segunda parte, en esta segunda ronda, dijimos, ahora el tema es el de víctimas, hagamos aportes a esa mesa de diálogo en el tema de víctimas. Y seguramente haremos una tercera ronda. Yo estoy inquieto por hacer reuniones ya no solo en las ciudades capitales, sino ir a Soacha, ir a Buenaventura, ir a otras ciudades donde ha habido mucho impacto de victimización para la gente, pero que por alguna razón no pudimos tenerlas en cuenta en las primeras 2 rondas que hicimos. Ustedes, como representantes de la Cámara, tolérenme antes una precisión. El encargado en Colombia de hacer la ley es el Congreso. El Congreso está conformado por Senado de la República y Cámara de Representantes. Usted está en la Cámara de Representantes, pero los representantes se eligen con votos de cada departamento. Sí, señor. Mientras que los senadores los eligen votando por ellos en cualquier lugar del país el día de elecciones. Incluso del mundo, donde haya colombianos, en todo el mundo pueden votar por Senado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se va usted, que es elegido en el Valle, a hacer esa gestión en otras ciudades que no son del departamento del Valle? Pues es una buena manera de mostrarle a los vallecaucanos y a los colombianos mi legítimo deseo por alcanzar la paz, porque mis hijas y tus hijas y los hijos y las nuevas generaciones vivan en un país en paz. No es, por supuesto, nadie pudiera referirse a mí como un actor que está politizando ese proceso, porque cuando he estado en esas ciudades, en los departamentos, por supuesto que tengo 0 posibilidades de que allí haya un voto para mí en las próximas elecciones. Bueno, pues eso termina validando mucho más la gestión y termina, para decirlo en lenguaje callejero, pues dando un confianzazo. Sí, afortunadamente así lo he sentido, así lo han dicho algunos actores ya de la política a mi favor. ¿Cuántas de las propuestas que ustedes recogieron fueron ya insertas en los acuerdos que se han logrado en La Habana? Pues como no se conoce, digamos, el acuerdo pleno, nos han confirmado desde La Habana que fueron tenidas en cuenta las ideas nuestras y que fueron involucradas, pero bajo el acuerdo que hay de que no hay acuerdo hasta que no haya acuerdo total. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Perfecto, nada está acordado hasta que todo esté acordado, entonces no conocemos todo lo elaborado, porque seguramente ellos no habrán cerrado, no habrán votado la llave del tema agrario. Seguramente si surge algún elemento sobre el tema agrario que valga la pena incluirlo, lo irán a incluir en su momento. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Juan Carlos, si a usted la vida le diera la oportunidad de tomarse un café con un personaje, ¿con quién le gustaría tomárselo para hablar de qué tema?
En este momento crucial de la historia política del país lo haría con Pablo Catatumbo para pensar que poder lograr saber en él qué está pensando del proceso de paz, si lo que yo estoy leyendo de él en la distancia es efectivamente lo que yo creo, que es un hombre comprometido con este proceso, que a pesar de que históricamente estuvo en las montañas haciendo una insurgencia válida desde su perspectiva, hoy, ¿a qué le apuesta a él hoy en este contexto de paz? Si efectivamente yo puedo seguir transmitiéndole a los colombianos lo que yo creo, que la guerrilla hoy tiene un interés legítimo, verdadero, por la paz de Colombia. Pues no voy a dejar de decirle que me parece muy consistente este aspiracional suyo con relación a tomarse un café con Pablo Catatumbo, porque hace más o menos 3 o 4 meses escuché una entrevista de radio en la que usted decía que hasta que ese dirigente del secretariado de la FARC no estuviera en La Habana, usted no estaría plenamente convencido de la integralidad representada allí, en esas mesas de diálogo. Efectivamente, al ser entrevistado alguna vez, un periodista me preguntaba qué elemento creía yo que faltaba en esa mesa de diálogo en La Habana para que saliera todo de mejor manera. Yo dije, a mí me parece que los voceros de la guerrilla no son todos los que irán de estar. Falta un hombre como Pablo Catatumbo, con un gran liderazgo militar y político, con mucha incidencia en este sector del país. Y si él está, yo creo que más del 90% de los guerrilleros acatarían ese mandato final que se da por parte de los voceros de la guerrilla. Si él no hubiera estado, yo hubiera tenido más reservas en poder afirmar eso que estoy diciendo en este momento. ¿Eso le permitió a usted cerrar, digamos, el capítulo confianza con relación a las conversaciones en La Habana? Efectivamente, desde mi perspectiva yo ya la sentía cuando, conociendo que habían empezado las conversaciones en privado entre el presidente o sus voceros y los voceros de la guerrilla, nuestro Ejército Nacional dio de baja a hombres tan importantes para esa organización como Cano y como Jojoy, y ellos no rompieron esos diálogos que estaban en privado todavía. Eso fue para mí un primer voto de confianza de que la guerrilla está jugando en serio. Y este segundo elemento me parece que sigue avanzando en ese sentido, y han habido más elementos, a decir verdad, una propuesta de la guerrilla de que se corran las elecciones un año, pero luego dicen, no, listo, el gobierno no aceptó eso, pero sigamos conversando. Luego decir, la Asamblea Constituyente sería lo que nosotros queremos, pero no es un inamovible, demuestra una voluntad, en mi opinión, una verdadera voluntad de la guerrilla de alcanzar un buen fin para este proceso. Juan Carlos Martínez Gutiérrez, en Parla, porque hablando nos entendemos. Ya volvemos para el último segmento de esta emisión. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Llegamos al segmento final, en Parla, porque hablando nos entendemos. Juan Carlos, una pregunta dulce. ¿Cómo están sus cercanías afectivas? Cuando hablamos de los afectos de Juan Carlos, ¿de quiénes hablamos? De mi esposa y mis 2 hijas. Yo estoy casado con una sevillana, también con Gloria Elena Arias, nieto, contadora pública, especialista en finanzas como yo, compartimos esas 2 profesiones. Y tengo 2 niñas, 2 hijas, una hija de 20 años que está en 6º semestre de negocios internacionales y una pequeñita de 10 años que está en 5º primaria en el colegio alemán. La primera, una muy buena estudiante, muy disciplinada, que le gusta mucho viajar y aprender idiomas, y la pequeñita, deportista, guitarrista, pintora, escritora, con unos dotes artísticos muy interesantes. Bueno, pues esas cercanías me dejan llegar a la otra pregunta. Juan Carlos, ¿a usted qué lo lleva a transitar los temas de paz?
¿Qué le ha dolido como para estar involucrado con esa temática? Yo nací en 1964, el año en que se crea la guerrilla de las FARC. Si desde esa perspectiva hago el análisis, entonces yo no he vivido un solo día en paz en mi país. Y mis hijas y tus hijas, decía hace un rato, tus hijos se merecen un país en paz. Yo viví muy de cerca la violencia cuando el hermano de mi esposa es asesinado por la guerrilla de las FARC en la parte alta de la montaña de Tuluá, y viene el niño de él, un niño de 6 años, a darme la noticia a mí en mi casa en Sevilla. Por fortuna decidí no transitar los caminos que ha transitado el paramilitarismo o otros, que era armarse para responder de igual manera, y entonces por eso creo que vale la pena apostar todo por la paz. Creo que a Colombia le llegó el momento de la paz, y quienes estemos en dignidades tan importantes como las que me confirieron 21.000 vallecaucanos hace 3 años, pues qué mejor que representarlos dignamente en ese intento por lograr la paz. Y a propósito de representar dignamente al Valle del Cauca, Juan Carlos, con las decisiones que se han ido tomando y con lo que está pasando en ese proceso de diálogos de La Habana, se oye hablar de que va a haber impunidad. A mí de todas maneras me resulta un tanto rechinante pensar en el tema de paz con desquite previo, porque ahí no hay paz. Claro. Ahí lo que hay es desquite, Así y es. entonces empatamos. Pero esa parte no funciona. Pero considerando el conjunto de los elementos que están integrados en una sociedad, el tema de impunidad, ¿usted está dispuesto a dejarlo pasar como tal? Pues yo creo que con lo que se ha actuado hasta el momento nadie pudiera afirmar categóricamente que va a haber impunidad. Nosotros hemos recorrido el país y el mundo entero mirando experiencias exitosas en procesos de paz. Hemos escuchado la experiencia de Sudáfrica, de Irlanda, de Centroamérica. Estuvimos en Alemania mirando todo lo que hay hoy de memoria y todos los ejercicios de perdón que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y de todo lo que vino después del derrumbamiento del muro de Berlín. Y me parece que no está enfocado nadie en Colombia en este momento en impunidad, pero yo no descartaría traer a la mesa como parte del análisis una propuesta de punto final. Hay que discutir, hay que mirar qué ventajas y qué desventajas traería, porque si nosotros logramos tener un momento cero frente a esos temas, pues podemos desarrollar el país, podemos dedicarnos a aprovechar a un país en paz que aproveche toda su potencialidad por la posición geoestratégica que tenemos, por las riquezas que tenemos en nuestro terreno, en nuestro territorio. Pero si eso no se da, nos pueden llevar 50, 100 años de seguir intentando juzgarlos a todos, y entonces que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Hay unas estadísticas dentro de todo lo que se ha gestionado y que se arguyó para dar aprobación al acto legislativo número 1 del año 2012, que juzgar todos los asuntos pendientes que tienen que ver con actos de violencia o de violación de normas penales a lo largo de este conflicto armado de tantos años, llevaría como 100 años, fueron las cuentas, y hay que decirlo, la Corte en este momento que está tomando esa decisión dice, pero si es que se va a demorar 100 años, no podemos entrar a juzgar cada cosa individualmente tomada. Sí, porque entonces estaríamos condenando a 4 o 5 generaciones más de colombianos a que no vivan en paz, porque solo llegaría la paz entonces al final de esos 100 años. Yo creo que, reitero, retomando la pregunta, no creo que en lo actuado hasta ahora haya ningún asomo de impunidad. Se le dieron atribuciones al presidente Santos para que reforme la Fiscalía, se está avanzando para que se reforme la Defensoría, pero eso es lo que va a traer más fiscales y más defensores del pueblo, justamente preparándose para eso, para ese momento. Ojalá que el momento fuera mucho más transitable en el corto tiempo, para que uno pueda, con muchos elementos de perdón y de olvido, con una construcción de memoria muy importante para que sirva para las futuras generaciones, poder transitar y decir, bueno, esta es una página que ya pasó en la historia de Colombia, dediquémonos a que esas locomotoras que el presidente Santos planeó para sacar adelante el país
puedan efectivamente desempeñar ese papel de riqueza y de generación de ingresos para los colombianos. Ojalá que las locomotoras terminen jalonando procesos importantes para la estabilidad y el desarrollo social y económico del país y que no terminen generando simplemente violentos choques de trenes, que es lo que hasta el momento ha sucedido. Sí, ojalá que así sea. Yo creo que el papel que el presidente Santos ha jugado en el tema internacional, que a veces ha sido criticado, que hace un presidente de Colombia intentando solucionar, ser artífice en la solución del problema Israel y Palestina, cuando aquí tengo un problema. Yo creo que la historia se lo puede terminar compensando, es que Colombia va a tener muchos amigos en todo el contexto internacional para que cuando necesitemos recursos suficientes para que los 10.000 guerrilleros que se movilicen o todos los que no tienen empleo hoy tengan acceso a una mejor economía, a una dinámica económica mayor en el país, recibamos ese apoyo de la Unión Europea y de muchos otros países que están dispuestos a acompañarnos. En Parla, Paso al Arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Llegando al final de esta conversación, Juan Carlos, aquí en el Hotel Radisson, en el sur de la ciudad de Cali, démosle una entradita al arte, paso al arte. ¿Cuál de las artes es la que a usted lo atrae, lo seduce y quién como artífice usted mencionaría? A mí me gusta mucho la música clásica, escuchar las 4 estaciones de Vivaldi o un buen tema de Bach, Toccata y Fuga. Y por eso me encanta mucho que mi hija sea una guitarrista consumada, que se haya puesto una tarea de ser autodidacta. Vamos a ver cómo avanza. Y me encanta mucho la lectura. Estoy muy enfocado por un proyecto de ley que estoy defendiendo, que es de mi autoría, Educación Económica y Financiera, leyendo mucho temas de escritores de finanzas personales como Robert Kiyosaki, entre otros, que me parece que están mandando un mensaje muy importante al mundo de cómo no depender solo de un empleo, sino cómo ser empresarios independientes y reconozco en eso el impacto que pudiera tener en la economía del país. Llegamos al final, Juan Carlos, aquí no hay salvación, esto no tiene apelación, el tiempo se acabó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias, Jaime, encantado de poder llegar a todos los hogares de la gente de Cali, del Valle, del suroccidente colombiano a través de Telepacífico, nuestro canal. Parla, porque hablando nos entendemos. La próxima semana, media hora más temprano, aquí en Telepacífico, el canal del Sol. Ahí nos vemos. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café, el momento del buen gusto. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.